SAY, a leading think tank in Mexico, is hosting the Social Mobility Summit 2016. Some of the world's main experts will come together to discuss and help establish a broad agenda for research and policy making. Follow us via live streaming at socialmobilitysummit.org. Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí como moderadora de esta mesa impresionante. Tenemos como parte de este panel a Gabriela Ramos, que es la directora de gabinete en la OCDE, Sherpa ante el G20 y consejera especial para el secretario general. También fue directora del Centro OCDE México para América Latina, funcionaria extraordinaria, impulsora de repensar los enfoques que tenemos en relación al mundo a raíz de lo que está pasando en el mundo, de temas de género, de temas de educación. Nos da muchísimo gusto que esté el día de hoy, Gabriela Ramos. Les presento también a Luis Felipe López Calva. Luis Felipe es codirector del Informe sobre el Desarrollo Mundial, es economista líder y asesor regional de pobreza para las regiones de Europa y Asia Central en el Banco Mundial. Se desempeñó también como economista en jefe para América Latina y el Caribe. Para el PNUD es un honor tenerte por aquí en este panel, Luis Felipe. Tenemos también a Félix Vélez, que es vicepresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI. Anteriormente fue subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social, un experto en temas de población, de pobreza. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí también. Y dejo al final a nuestro invitado de honor en este panel, al secretario Aurelio Nuño Mayer, un hombre que además de ser secretario de Educación Pública, es un hombre con una enorme visión y un enorme compromiso con la calidad educativa, dispuesto a dar esas batallas que desde, cuando menos desde el ámbito académico, a veces parecen tan improbables, ¿no? Porque un político querría hacer una reforma que no va a ver sus resultados. Entonces realmente se necesita pues mucha convicción para impulsar una transformación de la magnitud que ha estado impulsando Aurelio Nuño. Sin más, quisiera proceder a darle la palabra a Luis Felipe. Les voy a presentar una discusión basada en algo de trabajo que hemos hecho en el Banco Mundial y que se refiere a una región distinta a la que estamos, pero que espero que sea útil en términos de las lecciones que podemos sacar de ello. Lo que voy a presentar en los próximos 10-12 minutos, primero es repensar nuevamente y hacer algunos puntos sobre por qué nos debemos preocupar por la movilidad en general. Segundo, voy a hablar de algunas razones positivas y normativas para ello. Y mostrarles un ejemplo basado en la región de Europa y Asia Central que me parece que nos da una buena razón instrumental para preocuparnos por la movilidad, pero sobre todo por la forma en que los ciudadanos perciben la movilidad y la manera en que los ciudadanos experimentan la movilidad. Y finalmente, mostrarles unos datos sobre cómo esas percepciones llevan a una polarización política que puede, en principio, debilitar el contrato social, y siendo esta una razón instrumental muy importante para preocuparnos por la movilidad. Entonces, está basado en trabajo de colegas en el Banco Mundial en la región de Europa y Asia Central. Aquí están las referencias. Empezaría por decir que, en general, siempre pensamos que hay razones normativas e instrumentales para preocuparnos por la movilidad, pero en realidad muchas veces hemos tenido esta conversación con colegas que trabajan en este tema y con los colegas del Centro Espinosa Iglesias. La movilidad per se no necesariamente es un objetivo si no empezamos a calificarla, que es mucho de lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 días, exactamente a qué nos referimos por movilidad. Por ejemplo, si pensamos de una manera puramente conceptual, y pensamos bajo un velo de ignorancia, los individuos elegirían una sociedad con más movilidad versus una con menos movilidad. Como se ha mencionado hace un momento, movilidad no solamente implica movilidad hacia arriba, también implica movilidad hacia abajo, implica volatilidad. No es obvio que sería socialmente preferible una sociedad con más movilidad, porque conceptualmente dependería, por ejemplo, de las actitudes hacia el riesgo de los individuos. Entonces eso no es obvio, pero
si empezamos a calificar, a veces nos referimos más bien a lo que nos interesa es el logro de ciertos individuos. Y entonces nos referimos a ello como movilidad porque es con respecto a un cierto parámetro. Entonces, en realidad muchas veces hablamos de movilidad porque nos interesa el logro per se. Entonces estamos hablando de una noción absoluta. Entonces ahí yo sugiero les voy a dar dos ejemplos de tipos de movilidad que nos interesan desde un punto de vista normativo. Uno es la movilidad direccional, particularmente movilidad hacia arriba, y en ese caso, de manera no ambigua, estamos diciendo que la movilidad importa, porque quiere decir que hay incrementos, mejorías en bienestar. Entonces nos interesa, como un aspecto de primer orden, nos interesa el logro por sí mismo, el logro en términos económicos, el logro en términos educativos y tal. Entonces estamos hablando de una movilidad absoluta, que como comentó en la sesión anterior Chico Ferreira, podemos pensar que a nivel intrageneracional nos interesa la movilidad absoluta. Pero otro tipo de movilidad que también de manera no ambigua nos interesa si compartimos cierta visión de teoría de justicia que en un momento menciono, es el tema de la independencia del origen. Es decir, si tomamos el origen, por ejemplo, como las circunstancias de los individuos, estamos hablando de una noción de equality of opportunity está relacionada con esa lógica de movilidad como independencia del origen, es decir, independientemente de en dónde nace, por ejemplo, un niño o una niña, debe tener las mismas oportunidades de logro, que es lo que nos interesa al final. Entonces, en esta lógica de independencia del origen o de independencia de las circunstancias, es lo que, entre otras cosas, digo, que está en la esencia de lo que Rawls, entre otros, nos bajamos en su pensamiento para hablar de esta idea de fairness. Rawls habló de esto de justicia, justice as fairness. Entonces, pensamos en esta idea de justice as fairness, tenemos que pensar en esta lógica de que todos tengan las mismas posibilidades independientemente de dónde empiezan. En la crítica, James Coleman, en la crítica a Rawls en el 74, en un artículo en American Journal of Sociology, dice, bueno, un problema con Rawls es que hizo a un lado toda la literatura sociológica sobre lo que los sociólogos llaman adscription versus achievement. Y es muy interesante traer esta perspectiva sociológica porque si bien es muy parecido en términos de condiciones iniciales versus logro, lo que adscription implica desde el punto de vista sociológico no solamente es la posición inicial desde el punto de vista económico, sino también el estatus. Entonces lo que dice, una lógica de adscription versus achievement, lo que nos dice es que un bebé al nacer no tiene ningún logro aún, pero ya tiene un estatus, que quiere decir ya tiene una posición en la distribución de poder en la sociedad, ¿okay? Poder en el sentido de hacer que el sistema responda a los intereses y necesidades de los individuos. Pero hay un tema de esta noción de justicia que nos importa también, que es cómo la gente percibe esa movilidad. No solamente el hecho objetivo, sino también la percepción de ese orden social. Si vamos a como los fundamentos del contrato social, la interpretación de Hume que hace Ken Bilmore en Natural Justice nos dice que hay tres condiciones que todo contrato social debe tener. Una es, tiene que ser sostenible, es decir, tiene que ser un equilibrio para que las acciones sean inducidas de manera racional para los individuos. Segundo, tiene que ser eficiente porque si no, no sobrevive. Y tercero, tiene que ser percibido como justo, porque eso es lo que induce la voluntary compliance, la cooperación de los individuos en ese contrato social, la voluntad de pertenecer a ese contrato social. En la medida que eso no ocurre, la gente, los individuos tienden a no querer pertenecer, entonces hay una salida de ese contrato social si no se percibe como justo. Entonces, esta idea de que la percepción de movilidad importa, creo que es muy importante y va a ser la base de lo que les quiero argumentar, que es una razón instrumental, más allá de las normativas que ya hemos discutido en otras sesiones, una razón instrumental para preocuparnos por la movilidad. Veamos, por ejemplo, el ejemplo que les quiero mostrar de Europa y Asia Central. Si vemos los datos para esta región del mundo, vemos que estos son los segmentos de población que empiezan como pobres extremos, pobres moderados, vulnerables y clases medias.
las tendencias son muy positivas, es decir, ha habido una importante salida de población en esta región de la pobreza, que ha pasado a niveles de vulnerabilidad, pero también hay muchos individuos que han salido de la condición de vulnerabilidad para pasar a niveles de clase media. La composición final de la sociedad comparada con la del 2000 versus 2015 es mucho más positiva desde el punto de vista de la movilidad absoluta. Lo mismo si vemos, por ejemplo, la comparación del crecimiento del ingreso promedio en estos países comparado con el crecimiento del ingreso del 40% que está más abajo. En la distribución, en aquellos países donde ha habido crecimiento, el crecimiento del 40% más abajo ha sido mayor que el crecimiento promedio. Entonces, en realidad, los indicadores objetivos de movilidad nos dicen que ha habido una experiencia muy positiva. Pero si nos vamos a los indicadores de percepción, vemos, por ejemplo, ustedes ven aquí del lado izquierdo, tienen aquellos países en donde la desigualdad objetivamente medida por el Gini decreció, y del lado derecho tienen aquellos en donde la desigualdad creció. Sin embargo, aún en aquellos donde la desigualdad decreció, ustedes ven en el eje Y de las Ys que hay una percepción de que la desigualdad aumentó. Entonces, esta paradoja ha sido motivo de algunos trabajos donde dicen, bueno, ¿por qué puede ser esto? Puede ser porque la gente percibe que hay mucha concentración en el tope. Por darles un ejemplo de esta región, en el caso de Rusia, el número de billonarios en la lista de Forbes pasó de 25 a 110 entre 2005 y 2015. Esta noción de que la gente percibe esta concentración en el tope puede ser una de las razones por las que, independientemente de cómo medimos la desigualdad que está bajando, la gente percibe que está aumentando. Otra razón puede ser que se siente más vulnerable. Otra razón puede ser que la desigualdad total decrece por una reducción en la desigualdad entre regiones, pero al interior de las regiones la desigualdad pueda crecer y lo que al individuo le interesa es su contexto más cercano. Este es un ejercicio subjetivo en donde le preguntan en ciertas comunidades a las personas cuántas personas ellos creen que han salido de la pobreza, y no está aquí la comparación con el indicador objetivo, pero lo que llama mucho la atención aquí es, por ejemplo, en todas las zonas urbanas, este número negativo significa que la gente declara que perciben que en su comunidad la gente ha bajado, ha entrado en pobreza, y en el sector rural una proporción piensa que de hecho han mejorado, es decir, que han salido de la pobreza, pero el efecto total es de que la gente percibe que la gente ha caído en pobreza. Y yo les acabo de mostrar los números que muestran que de hecho el indicador objetivo es muy diferente, ¿sí? Una cosa muy importante, que esto lo declaran en la encuesta de Life in Transition, el hecho de que el aspecto más importante que la gente ve, que lo va a sacar que lo va a hacer tener movilidad, es tener un buen trabajo, pero después dicen que para tener un buen trabajo lo que se requiere son conexiones. Si tienes conexiones, puedes tener un buen trabajo, y eso en el reporte se menciona como who you know matters more than what you know. Esa percepción de unfairness que se ha estado viendo en las encuestas en esta región, la empezamos entonces a relacionar con el tema de movilidad, y vemos aquí que en la mayoría de estos países, excepto el norte de Europa, Alemania y una cosa que es un poco difícil de entender, que es Asia Central, en la mayoría de los países, en 2010, la proporción de gente que pensaba que le iría mejor que sus padres era mayor que en el 2015. Y lo mismo en términos de si les va a ir mejor a la siguiente generación versus la anterior. Y aquí es la parte que quiero vincular para cerrar, y es, esto se asocia contemporáneamente, no estoy diciendo que necesariamente es una relación causal, con estos datos son de la European Social Survey, y aquí lo que vemos es una creciente tendencia a votantes que se identifican con posiciones políticas extremas, ¿sí? Desde el punto de vista, lo que se denomina aquí el azul es posiciones políticas extremas en conjunto, y la otra es posiciones económicas extremas de ciertos partidos, y hay una tendencia creciente a individuos que se identifican con esas posiciones extremas, que está contemporáneamente asociado con la idea de que perciben que el sistema les está dando menos movilidad y que es más
y qué es más unfair. Si vemos el análisis de regresión muy brevemente, muestra que el crecimiento económico reduce esas posiciones, esa identificación con posiciones extremas. Entonces, una de las razones que puede explicar esto es el alentamiento del crecimiento en la región. Si tenemos aquí como variable dependiente la identificación con posiciones extremas, se ven reducidas por, el crecimiento económico rezagado. Este es un promedio del crecimiento económico en los años previos. Finalmente, esto también se asocia con un aumento de la reducción de la satisfacción con la vida. Entonces, estas encuestas de Life Satisfaction, en estos países se ve un crecimiento de la población que dice que está insatisfecha con la vida, ¿no? Con su vida. Entonces, algunos factores que pueden relacionar estos dos elementos. Uno es, como decía hace un momento, a pesar de que los indicadores objetivos muestran cómo ha habido una mejoría, la gente puede estar percibiendo que hay, bueno, que al nivel del contexto local la desigualdad crece, aun cuando hay convergencia y a nivel global la desigualdad cae. Otra posibilidad es que ven una gran concentración arriba. Otro tema tiene que ver con el crecimiento económico que se ha alentado. Y una cosa muy importante que es el tema del tipo de mercado laboral, que no hay tiempo para elaborar mucho, pero la idea es que la lógica del sistema de protección social europeo, que está diseñado para trabajos de tiempo completo, con un empleador, un empleado y tal, puede estar siendo ya inconsistente con un cambio estructural en el mercado laboral, en donde hay muchos más trabajos de tiempo parcial, la división de los procesos de producción que hace que, por ejemplo, gente en el este de Europa esté dando servicios de software y tal a empresas en otros países. Entonces son un tipo de relación laboral en donde no es claro que hay un empleador-empleado permanente y donde no hay un trabajo de tiempo completo. Entonces ese cambio estructural en el mercado laboral, en donde las exportaciones de servicios, particularmente servicios de mano de obra calificada, se vuelven más importantes, cambia la naturaleza del sistema de protección social que se requiere para ese tipo de sistemas. Pero esa es una discusión un poco más compleja. Pero en general, y con esto termino, solamente quería hacer el punto hemos discutido por 2 días la importancia de la movilidad social o de cierta definición de movilidad social desde el punto de vista normativo. Yo quería hacer este punto de que desde el punto de vista más instrumental, también nos interesa por el punto de la sostenibilidad del contrato social. Nos interesa no solamente que haya movilidad social, sino nos interesa cómo la gente experimenta esa movilidad social y cómo la gente percibe esa relación. Entonces, por eso es que tenemos que ver, digamos, distintos tipos de mediciones que nos permitan explicar por qué estas percepciones se forman, porque el riesgo, como menciono aquí, y con alguna no evidencia, aunque sea un poco agregada, de que eso puede llevar a un debilitamiento del contrato social y eso pone riesgos en el largo plazo. Gracias. Doy ahora la palabra a Gabriela Ramos de la OCDE. Bueno, yo me quedo aquí. Muchas gracias. No tengo presentación. Muchas gracias por la invitación. Gracias a estar aquí. Qué gusto compartir con ustedes este panel. Señor secretario, un lujo, 2 veces al día. Blanca, 3 veces al día. Creo que siempre somos los sospechosos usuales. Y puedo decir que casi puedo suscribir todo lo que has dicho, Luis Felipe, todo. Pero la verdad es que las organizaciones internacionales nos hemos dado a la tarea de estar documentando estas tendencias tan preocupantes, y saludo al embajador Pérez Jácome y también a mi mamá que me acompaña, no sé cómo puede venir a escucharme, pero bienvenida. El tema es principalmente que nos hemos dado a la tarea de estar documentando estas tendencias pues tan preocupantes, ¿no? Que además están teniendo un impacto muy negativo en los procesos políticos, que están generando sociedades totalmente desapegadas de sus instituciones y una total falta de confianza. En la OCDE obviamente decimos que la víctima principal de la crisis financiera que hemos estado viviendo es la confianza, y la confianza en que las instituciones puedan dar resultados a las sociedades. Creo que ese es un tema fundamental y en este sentido pues felicito a Enrique por su trabajo y al Centro Espinosa Iglesias por estar viendo esta
nueva derivada del tema de la desigualdad. Quiero compartirles algunos de los datos que complementan lo que ha venido presentando Luis Felipe, que seguramente ustedes han estado discutiendo, pero en la OCDE el drama es que estamos hablando de los países más avanzados. Estamos hablando, a México podemos decir, pero tenemos la informalidad del mercado laboral, bueno, hay que abordar la informalidad, ¿no? Bueno, pero no tenemos seguro al desempleo, bueno, pero el acceso a la salud, no, tenemos como muchos elementos de la construcción de un país en vías de desarrollo. Pero en la OCDE estamos hablando de los países más avanzados, con los sistemas y las redes de seguridad social más avanzadas, y en todos ellos tenemos 3 décadas de estar documentando el incremento constante de la desigualdad de los ingresos. Y vinculado a ello y al debate actual en temas de movilidad o en temas intergeneracionales, el incremento de la desigualdad en el acceso a las oportunidades, y eso es justamente lo que está definiendo este desapego total a los procesos democráticos. No es sorpresa que los jóvenes sean los que menos votan, porque justamente estas perspectivas de posibilidades futuras pues no les están dando resultados. Tenemos muy concretamente un estudio que empezamos a mediados del 2000, antes de la crisis, que se llamaba Growing Unequal, estamos creciendo de manera desigual, con un signo de interrogación, y luego se lo quitamos porque la siguiente edición decía Yes, divided we stand, ¿no? Estamos totalmente divididos. ¿Qué sugieren estos estudios? Que a comparación de el ingreso de alto, las veces que el ingreso alto representa el ingreso bajo de nuestras sociedades son 10 veces, a comparación de 7 hace una década, pero en México son 21. Y el problema es que esto es una tendencia al incremento. O sea, al final del día podríamos estar preocupados por la fotografía, pero si el fin nos da expectativas de decrecimiento, pues se mejora las expectativas, pero no es así. Claro, Brasil tiene 55 veces, pero eso no nos debe consolar, y Colombia también, y Chile también. Creo que América Latina tiene allí un reto muy importante. Como decía, tiene un impacto en el acceso a las oportunidades, porque los grupos de bajos ingresos tienen acceso a educación de menor calidad, a salud de menos calidad, y además hemos documentado algo que es dramático, que las esperanzas de vida de los grupos de menores ingresos pueden ser incluso hasta de 4 o 6 años menos. O sea, es como real, concreto y claro. 4 o 6, ¿por qué? Por calidad de vida, por conciencia, por formas de cuidados, etcétera, etcétera, pero es real. En temas de educación, sabemos que la educación, o al menos eso es lo que nosotros queremos seguir creyendo que es la mejor escalera para la movilidad. Se confirma, los grupos de menores ingresos en la zona OCDE, si tienen las familias, papás que no alcanzaron la secundaria, el nivel de educación de secundaria, solo van a tener 15% de probabilidades de llegar a la educación media superior, 15%, en comparación del 65% de los niveles más altos. Entonces aquí hay una como acumulación de desventajas, ¿no? Hay grupos que acumulan desventajas, entonces no hay sorpresa de que evidentemente pues no haya posibilidad de tener movilidad. El tema de las redes, porque muchas veces también uno dice, bueno, pero invertí mucho en la educación, pero nunca tuvieron una oportunidad. Y uno se pregunta, sí, gente que mandó a sus hijos a estudiar medicina y nunca tuvieron una oportunidad y son choferes, ¿no? Entonces, creo que ahí el tema de la conexión entre la escuela y el trabajo y el mercado laboral también es muy importante. Presentamos recientemente en Cartagena el estudio sobre el panorama económico de América Latina dedicado a los jóvenes, y la conclusión fundamental es: debemos de romper el hecho de que los chicos que desiertan la escuela o que no alcanzan ciertos niveles de escolaridad se vinculan inmediatamente a la economía informal. A diferencia de lo que pasa en Europa, que tenemos muchos chicos desempleados profesionales, que es muy triste porque no tienen posibilidades. Entonces, en México, nuevamente, el tema en México y en América Latina, el tema de la informalidad.
Y el tema de las habilidades, por supuesto. En Europa y en Estados Unidos, la pobreza en el trabajo, los salarios que no alcanzan, las pensiones que no alcanzan, y el hecho de que hay una cuestión muy que vamos a estar documentando, que los sistemas de transferencias y de impuestos han disminuido en su efectividad. Había varias gráficas, incluso el Banco Mundial tiene una gráfica muy impresionante en donde se compara América Latina con el resto de los países avanzados, y en donde la desigualdad del ingreso de mercado se disminuye con las transferencias y los beneficios, y en América Latina pues tan campante, porque no reduce absolutamente nada el tema de la… Y luego tenemos un estudio adicional que salió este año, porque nos preocupa una tendencia adicional derivada de todas las demás malas noticias de la crisis y de el bajo empleo, la baja inversión, el bajo comercio, pero hay un decrecimiento de la productividad laboral en los países más avanzados, en México también, obviamente de un nivel alto de productividad, pero se está estancando, quizás relacionado con la falta de inversión, pero también tiene que ver con pues qué pasa con esos grupos que no invierten en sus habilidades, que no invierten en infraestructura, que no invierten en la economía digital, pues simplemente no pueden estar participando en una productividad mayor, y eso le llamamos el nexo de la productividad con la inclusión, porque en la medida que podamos invertir en nuestros activos, que son nuestros chicos, que son nuestras regiones, que son nuestras empresas, pues en esa medida podemos seguir avanzando en un crecimiento inclusivo. Lo documentamos también porque además ya tenemos la posibilidad, yo creo que eso es uno de los avances más importantes, que tenemos con el Big Data y Mega Data, tenemos una granularidad de los análisis que nos permite ver cuáles son los diferentes impactos. Entonces, promedio, productividad a la baja, pero si tratamos de desglosar y de ver a las empresas de vanguardia, aquellas que tienen la capacidad tecnológica, que están desarrollando la economía digital, ellas tienen productividades de 3.5 de crecimiento o de 5%. ¿Qué pasa? Esas empresas escogen a los mejores trabajadores que provienen de las mejores escuelas, invierten en ellos, y entonces el ingreso alto acumula las ventajas, ¿no? Entonces estamos generando nuevamente esta división que después se refleja en las oportunidades que se le puede dar a las familias y a los hijos. Entonces es un tema muy importante. Una dimensión regional en todos los países, y en México también, una dimensión regional que tiene que ver obviamente con las comunidades que reciben menos inversión. El presidente Obama lo dijo, ¿no? ¿Por qué no rompemos el vínculo entre tu futuro y tu código postal? Porque es evidente que yo cuando llegué a Francia a vivir preguntaba, ¿no? ¿Dónde puedo inscribir a mis chicos? ¿En qué escuela? ¿Cuál es la buena escuela de París? ¿No? Hay muchas, pero me decían, no escojas escuela, escoge barrio. Y es total, porque hay guetos donde hay escuelas y donde hay educación pública, pero obviamente no siguen estas recomendaciones de PISA en donde mandamos a los profesores buenos a las regiones en desventaja, y los sindicatos franceses son mucho más duros que los sindicatos mexicanos. ¿Estás segura? Secretario. Yo pregúntele a la señora Belkacem. Ahora, y el otro tema, el tema de la clase media que se está disminuyendo en términos de sus perspectivas y de sus ingresos, la famosa squeeze middle class, y Caro me dijo la traducción, ya no me acuerdo, exprimida, porque hay una cuestión bien interesante en estos análisis. ¿Quién se benefició del crecimiento cuando hubo crecimiento? Porque llevamos 8 años de crecimiento muy bajo. En un 40%, el crecimiento de la zona OCDE fue acaparado por el 10% del ingreso más alto. El 10% del ingreso más bajo se quedó con 0.3. Y a eso le añades, esos son los flujos. Si nos vamos al análisis de los stocks, de la riqueza y del efecto Piketty, la diferencia es que son 70 veces. Los grupos de altos ingresos o de alta riqueza, 70 veces, y por supuesto pues uno invierte en el mercado financiero y uno invierte en sus activos, y pues hay una acumulación que simplemente se va generando una bola de nieve, y los de ingresos bajos pues se quedan sin ver sus ingresos avanzar. Le llamamos la curva de Gatsby, justamente, porque hay esta cuestión de que si me quedan 5 minutos, yo ya iba a acabar.
si tus padres tienen un ingreso por arriba del promedio, pues tú tienes 50% posibilidades más de pertenecer a ese grupo o incluso superarlo. Entonces, ese es un tema importante. Nosotros vamos a seguir documentando todos estos diagnósticos y, de hecho, tenemos la iniciativa de crecimiento incluyente, que incluye el tema de movilidad. Vamos a enfocarnos mucho al tema de la movilidad intergeneracional y movilidad social, el papel de la escuela, el papel de las redes, el papel de la conexión en un mundo digital que además añade una incertidumbre muy alta, porque la preocupación de los trabajadores de bajas capacidades o habilidades que han estado vinculándose a empresas rudimentarias, pues es qué va a pasar cuando nos arrolle la robótica y el Internet de las cosas y el 3D printing y al final del día también estamos comprobando que hay un reemplazo de las actividades rutinarias que pueden ser codificadas por las computadoras, y esos son pues los trabajadores menos calificados, y entonces le estamos añadiendo además un elemento adicional de complejidad. ¿Cuáles son las respuestas? No tenemos ahora sí que one size fits all. Creo que eso es bien importante porque la respuesta es siempre contextual, siempre depende de las instituciones. No me gusta decir que, como los economistas de la OCDE, que dice depende de las preferencias y de la tolerancia a la desigualdad, pero es cierto. Europa tiene mucho menor tolerancia a la desigualdad que Estados Unidos. Hay quizás esta perspectiva social, pero en general estamos llegando a un momento en donde la desigualdad está afectando el crecimiento, y eso también lo tenemos confirmado por la vía de la educación y por la vía en donde las familias de bajo ingreso no invierten en la educación de sus chicos como podrían hacerlo en mayor medida. Necesitamos entonces una agenda de políticas multidimensional. Necesitamos enfocar nuestros esfuerzos al 40% de abajo, como le llaman, el bottom 40, el Banco Mundial así lo denominó. En México es el bottom 60, pero entonces ya no es bottom, ya no es el de abajo, ya es el 60, es el 60%. Es realmente, pero además verlo como una oportunidad. Si invertimos en estos grupos de población, es una mega oportunidad. Y a diferencia de los países avanzados, lo que sí tiene México es una población joven y tiene perspectivas de un bono demográfico que todavía podemos seguir invirtiendo. Lo que está sucediendo en países como Italia o como España o como Japón es que, además de que hay el incremento de la desigualdad, hay un envejecimiento de las poblaciones, tasas de interés bajas, nos ponen en predicamentos respecto de las pensiones. Entonces creo que hay una preocupación más estructural, y aquí todavía tenemos una oportunidad con la reforma educativa. Nosotros estamos realmente esperando que las próximas generaciones tengan mejores oportunidades y que a través de la educación, porque es ahí, lo seguimos diciendo, a través de la educación puede haber una mejoría de las perspectivas de nuestras sociedades. Entonces sí, políticas para México, políticas tradicionales de redistribución de ingreso, muy importante, y en el mundo estamos trabajando en la OCDE el tema de BEPS, que es que las multinacionales paguen sus impuestos, en contra de la evasión fiscal. Fortalecimiento del presupuesto público, muy importante, fortalecimiento del presupuesto público, incremento del gasto público en la educación. Esto le gusta al secretario, yo lo sé, pero sinceramente, aunque México gasta 6% porcentual, que es por arriba de la media de la OCDE en educación, cuando uno lo divide por estudiante es muy bajo, porque el presupuesto público en México es muy bajo. Entonces, gasto público, inversión pública en salud, en infraestructura, en las comunidades atrasadas y la construcción de redes de protección que nos ayuden a justamente enfocarnos al 60% de la población que vive en la precariedad y a pensar que pues sus hijos puedan tener un futuro mejor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Las y los saludo en nombre de Julio Santaella, que no pudo estar presente el día de hoy porque está en reuniones en Washington del Fondo Monetario Internacional esta semana precisamente, y me pidió que lo representara, ¿no? Bueno, y saludo a los miembros del presidium, a Luis Felipe, a Blanca, a Gabriel, al subsecretario Aurelio. Y bueno, pues agradecimiento al SEI. En el INEGI estamos colaborando mucho con el SEI, yo creo que es una colaboración virtuosa,
importante. Estamos abiertos a expertos externos que nos ayuden a fortalecer metodologías para poder generar e integrar datos de mejor manera cada vez en temas como los que hoy se están, que nos han convocado el día de hoy, ¿sí? Bueno, es muy breve lo mío, voy a hablar de la información. Tengo algunas láminas, pero me voy a saltar varias porque muchas de ellas ya son redundantes. Bueno, simplemente decir que pues, los que han obtenido información sobre movilidad social en México, pues es el CEI, la Fundación Espinosa Ru García, ¿no? O sea, porque pues, la verdad es que hay poca información en la materia, eso es, digo, un dato duro de mi presentación. Si con algo se quieren ir, es que no hay gran cosa, ¿no? Digo, ya para empezar por el final, ¿no? Bueno, el INEGI pues, tiene información de muchas variables, ¿no? Sociodemográficas y de otro tipo, pero no precisamente de información así como percepción, lo que planteaba Luis Felipe en su presentación, un poco Gabriela, pues la verdad es que no hay tanto, sobre todo viendo con las generaciones anteriores, con cuando la persona era más joven, ¿no? Pues entonces, pues así está el mundo, ¿no? O bueno, así está México. Hay una cosa que es importante mencionar, es la diferencia entre información que obtienen académicos o que se obtienen proyectos de investigación de la información que se obtiene en oficinas nacionales de estadística. Eso tiene pros y contras. O sea, una oficina nacional de estadística, por un lado, tiene algunas ventajas competitivas, por otro lado, tiene algunas rigideces. Pero si el tema es importante, y sin duda este es un tema que lo es, podemos aspirar a que regularmente se obtenga información en la materia a través de encuestas institucionalizadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, que ya hay oficinas nacionales de estadística que lo están haciendo. Por ejemplo, en Colombia el DANE, que es excelente, es el INEGI colombiano, pues tiene ya información. Chile, la encuesta de movilidad social, ahí levantada por la Universidad Católica. En Argentina, pues han levantado varias, también en el ámbito universitario. En España sí, en su Instituto Nacional de Estadística, se ha levantado la de Condiciones de Vida 2011, que permite obtener información sobre ocupación y educación de padres e hijos. También tiene el equipamiento y nivel cultural de las familias, en donde se ve la movilidad hasta en 3 generaciones, en términos de la cabeza de la familia, sus padres, sus hijas. Bueno, el Reino Unido tiene mucho trabajo en la materia, tiene además una excelente oficina de estadística. Pues ahí se ven varias de las variables sobre las cuales se obtiene información. Pues no tiene caso que las lea, pues las pueden ahí ver, es bueno. Pero y si no alcanzan a leerlas, pues temas de educación, de desempeño escolar, desagregando por si están sujetas a almuerzos escolares gratuitos, el tipo de escuela, en fin, variables socioeconómicas habituales. Y con ello generan una serie de indicadores de movilidad social en términos de participación en educación, participación en el empleo, a la edad de 19 años, a la edad de 15, o sea, una serie de indicadores que yo creo que vale la pena que los consulten. Ok, ahora estamos obteniendo información en el INEGI. Tenemos lo que llamamos la encuesta nacional de hogares. Hasta 2015, como encuesta de hogares grande, estaba la ENOE, la de ocupación y empleo, pero estaba congestionada porque todo el mundo quería agregarle cosas ahí, precisamente por su tamaño. Se van a 125,000 hogares. De calle es la encuesta más grande que regularmente levanta el INEGI, regularmente. Ha habido otras más grandes, como el Intercensal, pero pues esa es de una sola vez por todas, ¿no? Entonces, en el tercero y cuarto trimestre de este año se agregó un módulo sobre movilidad social, trabajando con el CEI, con Patricio Solís, del Colegio de México, y que está en el CEI. Entonces, pues es una muy buena noticia. Lo ideal sería que
pues que con cierta periodicidad, a lo mejor 5 años, se levante ya esta información. Pues tiene que ver con lo que se ha estado diciendo, ¿no? Los ascendientes, tiene información socioeconómica retrospectiva de la población de 25 a 64 años, información de sus padres, del proveedora económica principal, y también de la población de 25 a 64 sobre sus condiciones actuales, no solamente sobre sus condiciones retrospectivas, o sea, del pasado. Tiene información sobre percepciones. Pues ahí están los temas, ¿no? Sociodemográfico, educativo, ocupacional, riqueza y percepciones. Digo, pues van a tener a su disposición la presentación para no perder mucho tiempo con esto. Pero sí, información del padre, información de la madre, sobre el proveedor principal, sobre características ocupacionales actuales, y las percepciones sobre movilidad social, que sin duda también son muy importantes. Se está levantando en este momento con equipos MiVox, con tabletas, y lamentablemente pues, los datos se publicarán hasta junio de 2017, porque pues, apenas se está haciendo el levantamiento, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Pues información de la situación socioeconómica actual, la situación a los 14 años de edad, el nivel que se percibe, esto en percepciones de los hijos en el futuro, su nivel socioeconómico y comparaciones con el trabajo del padre. Buenas tardes. Me da mucho gusto poder estar aquí y compartir un tema pues, tan importante con todos ustedes. Le agradezco al doctor Enrique Cárdenas la invitación. Muchas gracias, Enrique. A Roberto también, muchas gracias. Saludo a todos mis compañeros aquí del panel, a Gaby, a Blanca, a Félix, muchas gracias también, Luis Felipe. Déjenme, voy a empezar diciendo algo muy obvio, pero que es importante. La educación tiene un impacto muy importante en determinar el tipo de vida que se puede tener. Obviamente no es el único elemento, pero sin duda tiene un impacto muy importante. Y déjenme darles nada más 3 datos, algunos ya los da ahorita Gaby, pero 3 datos del caso de México. En México, terminar la secundaria implica ganar el doble de quien no la termina. Tener papás que fueron a la universidad implica tener un 80% de probabilidad de ir también a la universidad, y si tus papás no fueron, la probabilidad se reduce a un 20%. Y terminar una carrera universitaria implica tener 4 años más de expectativa de vida. Obviamente, la correlación entre un factor y otro es de una gran complejidad, pero claramente la educación tiene un impacto fundamental en la vida de las personas, y por lo mismo, obviamente no es el único elemento, pero sí la educación juega un papel fundamental tanto en la movilidad social o, por el contrario, en mantener la estratificación o mantener los niveles de desigualdad e incluso de perpetuarlos. Hay desde nuestra óptica y desde nuestro enfoque, particularmente en el caso de México, de cinco variables que pueden tener un impacto muy importante en la educación, en el impacto que puedan tener en la movilidad social, pero también, por supuesto, por el contrario, en el de perpetuar la desigualdad. El primero es obviamente la cobertura. El caso de la cobertura en educación. México hoy afortunadamente tiene una cobertura universal de educación primaria, la tiene también prácticamente en educación secundaria. Hemos avanzado mucho en educación media superior, es actualmente la cobertura de 80%, cuando inició este gobierno era de 66%, entonces ha habido un esfuerzo importante, pero como lo platicábamos hoy en la mañana, sigue siendo uno de los grandes retos, y en educación universitaria la cobertura es ya del 36%, pasando de un poco menos del 30%. Sin embargo, cuando se analiza con cuidado cómo está distribuida la cobertura,
el decil más rico de la población en México tiene una cobertura de 100%, desde preescolar hasta educación media superior. Y en el caso de educación superior la cobertura es de 85%. Es decir, el decil más rico en México tiene una cobertura educativa igual o mejor que el promedio de los países más ricos del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Lo obvio, que la falta de cobertura está en los deciles más pobres. En primaria la cobertura es universal, en secundaria también, la caída es mínima, pero donde está la pequeñísima caída en cobertura en la transición de primaria a secundaria se da en los 2 deciles más pobres. A partir del tercer decil hacia allá se mantiene el pase al 100% de la primaria a la secundaria. Y en el caso de la educación media superior, que ahí estamos en 80% de cobertura, o sea, hay una caída del 20% respecto a la secundaria, la caída se da en los 4 deciles más pobres. A partir, dijéramos, poniendo como el decil 1 el más pobre y el 10 el más rico, a partir del decil 6 prácticamente la cobertura ya tiene estándares muy altos y el decil más rico es casi del 90%, como se los decía hace un momento. Entonces, claramente, la cobertura tiene un elemento, por un lado, que perpetúa la desigualdad por la vía de la educación, pero que también ayuda a romperlo. El segundo es la deserción. Hoy la tasa de deserción en México de secundaria es del 5%, menos del 5%, 4%, se ha bajado del 5 al 4%, y en educación media superior ha pasado del 15 al 12%. Pero otra vez, básicamente la deserción se concentra en los deciles con menor ingreso. Son los que tienen la probabilidad más alta de dejar la escuela. El tercero es la calidad educativa. Y aquí en México el reto es doble, porque tenemos un serio problema de calidad educativa general, pero que se agudiza más otra vez con los niveles de ingreso de las familias más bajas del país. Ahorita lo voy a explicar, la razón de la reforma educativa, el centro de la reforma educativa es cómo tenemos una educación de mayor calidad y con mayor equidad, una vez que, si bien tenemos retos importantes de cobertura, tenemos ya uno de los sistemas educativos más grandes del mundo público. Pero el tema con la calidad, y uno lo puede ver bajo la prueba PISA o bajo cualquier prueba, obviamente el desempeño general de México es malo, incluso el desempeño de los mejores niveles es realmente pobre comparado con otros países, o dijéramos muy pequeño, pero la calidad es todavía peor, obviamente, en poblaciones que son particularmente vulnerables, por ejemplo, población indígena. Segundo, hay una distribución de la calidad, ahorita que Gaby hablaba del código postal, hay una distribución de la calidad de la educación regional en el país. Las regiones más ricas del país tienen mejores resultados en las pruebas de calidad educativa que las regiones menos ricas. Esto agregado a datos macro, es decir, por estado o incluso por región, las zonas del norte y del centro del país tienen un mejor desempeño que las del sur, pero si nos vamos a datos más micro, también. Es decir, las colonias con mejores ingresos tienen mejores resultados que las que no. Y hay, por supuesto, que una inequidad. Todo esto refleja factores que están en algunos casos fuera del sistema educativo y que tienen pues, raíces más profundas y tienen que ver con la propia distribución del ingreso, con la historia de las familias. Si hay una correlación importante es esta. Si hijos de mamás que son alfabetas tienen una probabilidad mayor de tener un desempeño más largo y mejor en la educación que cuando es al contrario. Pero hay también desigualdades al interior del sistema educativo. Por ejemplo, la desigualdad en las escuelas. En las zonas de mayor desigualdad y que tienen los peores resultados, tienen también las escuelas con peor infraestructura, tienen también las escuelas con menos maestros, y es también donde están los maestros que tienen los desempeños menos favorables. Y entonces hay evidentemente también un mecanismo que sigue perpetuando ese sentido. Finalmente, el rezago educativo, que es decir, todos aquellos que no pudieron completar los grados que debieron de haberlo hecho a su edad, y que en México sigue siendo importante el rezago educativo, entendiéndolo como quienes no pudieron terminar la educación obligatoria, que en nuestro país es primaria y secundaria,
es de un poco más de 20 millones de personas. El analfabetismo se ha reducido significativamente, pero ahí también hay una beta que ayuda a reforzar o no la desigualdad. Poder sacar a gente del rezago educativo, además de que les ayuda a tener un mejor desempeño laboral. Por ejemplo, quienes logran terminar la secundaria de inmediato pueden encontrar un mejor trabajo o ganar más, pero también tiene un impacto hacia sus hijos, porque otra vez padres mejor educados tienen un impacto también sobre sus hijos. Bajo estas variables y bajo estas perspectivas es que en gran medida se ha construido la reforma educativa que estamos haciendo actualmente en México. El primer elemento y el elemento central, que es el de la calidad, tiene por objetivo cómo pasamos en general, global, de un sistema educativo en donde los niños siguen aprendiendo a memorizar y donde no aprenden a pensar. ¿Cómo logramos pasar a un sistema educativo que les permita discernir, generar hipótesis, razonar, discriminar entre lo que importa y lo que no importa? En fin, ¿cómo pasar, dijéramos, de un sistema donde todo está enfocado a acumular información y memorizar a uno en donde el centro sea razonar y sea aprender a razonar, aprender a pensar, buscando objetivos, lo decíamos, de habilidades, en fin, más allá de la palabra, pero de habilidades que tienen que ver, habilidades globales, como lo llama ahora o competencias globales, como lo llama la OCDE. Ahora, para lograr eso, que implica romper con una escuela, dijéramos, burocrática y autoritaria y centrarnos en poder educar en un sentido amplio para la libertad y la creatividad, se requiere una reforma gigantesca, que empieza por lo político, porque el sistema educativo mexicano, que reitero es uno de los más grandes del mundo, pero también en su crecimiento tuvo un crecimiento altamente corporativo y clientelar, que tiene implicaciones directas también en términos económicos frente a la desigualdad y la falta de movilidad social. Era un sistema, estamos en proceso de cambio clientelar y corporativo en donde no había reglas claras para la vida y la profesionalización de los maestros, en donde la selección de los maestros no se daba por mérito, sino se daba por razones políticas, una selección controlada por el sindicato y las burocracias. Si un maestro quería ser director, por ejemplo, pues la única manera en la que pudiera hacerlo es teniendo algún contacto político con el sindicato o con la burocracia para poder ocupar ese puesto. O se crearon estructuras informales, pero muy diseminadas en el sistema educativo, de figuras terribles como la herencia de plazas o la venta de plazas de maestros. Es decir, que papás le heredaban su plaza a su hijo sin que necesariamente haya tenido ni los estudios ni el mérito para ser maestro, o que simplemente se compraban las plazas, generando un mercado de corrupción gigantesco al interior del sistema educativo. Y obviamente una estructura así, clientelar y corporativa, lo que hacía pues era reforzar aún más la desigualdad dentro del sistema educativo. La selección de los maestros, por obvias razones, ante un sistema así no era la mejor, ni mucho menos su distribución. Y el centro de la reforma educativa en esa parte es transformar esa estructura política y clientelar por una nueva estructura de derechos y obligaciones claros, centrado en el mérito y con transparencia. Hoy la entrada con la reforma educativa para ser maestro hay un examen de concurso y únicamente entran al servicio profesional docente, la profesionalización de los maestros, quienes obtengan los mejores resultados de esa prueba. Los maestros tienen una mayor capacidad de seleccionar a qué escuela pueden ir, porque se les da prioridad de acuerdo a cómo quedaron en esa lista a la hora de entrar al servicio profesional docente. Y con un elemento adicional que es clave también para abrir oportunidades y seleccionar a mejores maestros. Antes de la reforma, los únicos que podían aspirar a entrar al magisterio eran quienes estudiaban en las normales. Hoy la reforma abre esa posibilidad también a los estudiantes universitarios. Entonces el concurso para entrar a ser maestro se ha ampliado. Están los normalistas, pero también cualquier estudiante universitario puede concursar por esa plaza y la gana el que tenga el mejor resultado en un examen amplio, complejo, que está bastante bien diseñado. Y por cierto,
Yo creo que va a ser algo en lo que vamos a ir avanzando mucho como país. La OCDE acaba de sacar un reporte en donde en términos relativos el salario de los maestros en México comparado con la media del salario de los profesionistas es bastante bueno. Los maestros en México ganan más que el promedio del resto de los profesionistas. Obviamente a todos nos gustaría que los maestros ganaran más, pero en ese contexto, sin duda, hay condiciones atractivas para que jóvenes talentosos, no solamente normalistas, ellos por supuesto, pero también universitarios, se puedan estar entrando a estos concursos y entonces estar atrayendo a mejores maestros al sistema educativo. Está también como parte central del ejercicio de una mayor calidad la transformación de las escuelas, que por la misma condición de un sistema clientelar y corporativo, las escuelas habían quedado en el abandono. Las escuelas no tenían espacio para una autonomía, dijéramos, relativa, de gestión y curricular que les permitiera innovar, sino eran escuelas altamente burocráticas, rígidas, que únicamente recibían instrucciones de la burocracia o del sindicato, con organizaciones que no propiciaban las mejores formas de aprender, y eso es algo que estamos rompiendo con una nueva organización de las escuelas que le hemos llamado Cómo poner a la escuela en el centro, y por supuesto también con un programa muy agresivo de infraestructura. Estamos invirtiendo 50,000 millones de pesos adicionales al gasto anual en infraestructura, es decir, como 2.5 billones de dólares que van dirigidos a las escuelas que más lo necesitan. Las escuelas con mayor rezago, 33,000 escuelas que requieren urgentemente esa inversión y que por supuesto ayudará a tener escuelas tanto al mejorar la organización como con esta inversión en infraestructura en mejores condiciones y más parejas, que es el otro de los objetivos. El tercero, que va de la mano por supuesto de esta transformación política del sistema educativo, es la profesionalización de los maestros. ¿Qué es lo que se busca? Ya lo expliqué con el concurso de entrada, que entren los maestros mejor preparados. Las posiciones de director, supervisor hoy están a concurso y las ganan quienes tengan los mejores resultados, y los maestros se tienen que estar evaluando periódicamente, y en esas evaluaciones se buscan dos cosas. Los maestros que tienen buenos resultados tienen incentivos económicos adicionales, e incluso se les dan, los incentivos económicos son mayores para los maestros de las regiones más alejadas o que se quieran ir a las regiones más alejadas o en mayor desventaja, como un incentivo adicional para llevar mejores maestros a las zonas más marginadas, que es uno de los problemas de la desigualdad que se repite en el sistema educativo. Y los maestros que no tienen buenos resultados reciben capacitación para poder mejorar y poder emparejarse con los maestros que tienen mejores condiciones. Otro elemento que lo que busca es una calidad, pero una calidad que va igualando en el sistema educativo. Y finalmente, el cambio de enfoque pedagógico del que ya hablaba hace un rato y que es el objetivo final. Un nuevo enfoque pedagógico con nuevos contenidos que nos permita pasar de un modelo de memorización a uno en el que se aprenda a aprender. Ahora, todo esto que tiene y que lo que buscamos con la reforma es que tenga todos estos impactos, requiere además de medidas muy puntuales y adicionales, es decir, de ciertas medidas, se pueden llamar de acción afirmativa o focalizadas, más allá de los términos, pero que van directo a que estos elementos de cambio que requiere el sistema político se puedan centralizar y hacer con mayor fuerza donde más se requiere para romper con la desigualdad que tiene el propio sistema educativo. El nuevo modelo educativo que se deriva de la reforma, hoy estuvimos en un foro y que próximamente en enero vamos a presentar ya la versión final de este modelo, después de haber tenido muchas mesas de discusión y de paneles con la asistencia del CIDE. Aquí mi reconocimiento como siempre a Blanca, porque el CIDE está sistematizando toda la información de esos foros para que nosotros podamos enriquecer la última versión del modelo educativo. Como lo hemos planteado, tiene estas 5 estructuras. Cómo poner a la escuela en el centro, la profesionalización de los maestros, los nuevos contenidos y el nuevo enfoque pedagógico, y sin duda en el centro una nueva estrategia de equidad e inclusión, que es precisamente estos programas que de una manera bien hechos y focalizados nos permitan romper con estos elementos de desigualdad en el sistema educativo. Es una estrategia que estaremos presentando de manera completa y global
junto con el modelo y los detalles un poquito después, es decir, esto será también entre enero y febrero, pero que aquí simplemente les quiero adelantar algunas, no todas, algunas de las acciones que va a contener este plan. Primero, algo muy importante, poder dar seguimiento a las becas. Y particularmente a las becas que están focalizadas en los menores deciles, que son las becas de Prospera. Hoy, entre un nivel y otro tenemos caídas. Los niños que están dentro de Prospera, el 100% arranca con una beca en la primaria, que es un número muy grande, son muchas becas. Cuando pasa a la secundaria, el número de becas se nos cae al 90%. Es decir, tenemos 10% de niños de los deciles más bajos que ya no conservan la beca y desertan de la educación. La caída de la secundaria a la preparatoria ahorita es de se mantiene el 75%, es decir, la caída es de 35%, en el otro caso se mantiene el 90%, la caída es del 10%, no del 90%, lo dije al revés. Bueno, vamos a tener un plan focalizado para incrementar las continuidades en las becas y por lo tanto la continuidad en el sistema y por lo tanto vamos a lograr seguir avanzando en la cobertura de los deciles más bajos, tanto en la secundaria y de manera concreta en el pase de la secundaria a la educación media superior. Otra que tiene que ver con la igualdad de las escuelas y con esto básicamente concluyo. En educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria en México, hay 200,000 escuelas. Y en números redondos, 100,000 escuelas tienen el 86% de la matrícula y otras 100,000 tienen tan solo el 14% de la matrícula. Y esas 100,000 escuelas que tienen el 14% de la matrícula son escuelas pequeñitas, en una gran dispersión por la población dispersa, particularmente en las zonas más pobres del país, pero no necesariamente, sino también ha sido por una falta de planeación y obviamente esas escuelas son las que peores resultados tienen. Entonces, y las que menor inversión tienen, etcétera, etcétera, y donde más se reproduce el efecto de desigualdad. Vamos a hacer un programa de reconcentración de escuelas, en donde se va a poder tener, por un lado, un gasto mucho más eficiente, pero más allá de eso, va a ser una política de equidad con muchísima fuerza, porque vamos a poder llevar a niños que hoy están en pequeñas escuelas aisladas, donde no hay infraestructura suficiente, ni maestros suficientes, y a lo mejor no con la calidad necesaria, a escuelas de organización completa, en donde se pueda tener la infraestructura adecuada, plantillas completas, maestros bien preparados, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, como esto, vamos a presentar un conjunto de acciones de focalización que lo que nos permita es que todo este cambio que está haciendo la reforma educativa llegue también y llegue con prioridad a los núcleos donde tenemos que romper la desigualdad que se reproduce en el sistema educativo. Pues muchas gracias a todos y gracias por invitarme a este panel de una discusión tan importante para todos. Le queremos agradecer a nuestros panelistas su participación el día de hoy, especialmente señor secretario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gabriela, muchas gracias también por acompañarnos. Félix, Luis Felipe y desde luego Blanca, muchas gracias. Bueno, I would like to take just a couple of minutes to thank you, all of you, for coming to this conference. I think it has been terrific to be able to listen to some of the world's most relevant experts on the subjects, and that I think we have all learned quite a lot from the discussions. It has opened many avenues, I think, for future research, and hopefully this can be the beginning of a relationship where we can share more knowledge, to have better information, to have a greater impact at the end, which is what we all want, and to avoid actually some of the polarization that is taking place in the world. So we, on behalf of Centro de Estudios Espinosa Iglesias and the Fundación Espinosa Ru García, we thank you very much to all of you for coming here, and wish you a very good trip home. Y por los que vivimos en México, pues muchas gracias por venir acá. Muy buenas tardes. Hasta la próxima entonces.